Con su permiso, diputado presidente. Adelante, señor diputado. Compañeras y compañeros diputados, a los representantes de los medios de información, público en general, la discriminación en México como un problema real. El diputado Luis Alberto Marroquín Morato, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Discriminar es negar el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona. Es excluir o poner en desventaja para el desarrollo pleno de la vida. Es el acto de separar a partir de un criterio diferente. Es una manera de ordenar o de clasificar subjetivamente. Es el acto de hacer una distinción o una segregación y que atenta contra la igualdad. Es la violación de la igualdad de los derechos para los individuos por distintas cuestiones, como lo son diferencias sociales, raciales, religiosas, políticas, por orientación sexual o razón de género, por discapacidad, por edad, por nacionalidad o simplemente por apariencia física. El hacer visible una realidad en sus distintas dimensiones nos expone sin matices a él cómo son y a él cómo se perciben. Estas diferencias nos van a ayudar a comprenderlas, pero más a modificarlas. La discriminación en México es una realidad y nos muestra que somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión, de diferenciación y de desprecio hacia ciertos grupos de población. Y que la discriminación está fuertemente enraizada y asumida en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, y que se reproduce por medio de los valores culturales. La discriminación es un fenómeno desfavorable, causada por prejuicios y generalmente asociada por pertenecer a una categoría social distinta, y que nos puede enfrentar en un doble papel, de discriminados o de discriminadores, y que además nos ofrece una visión diferente acerca de las percepciones entre la población general y las distintas áreas sociales. La discriminación se practica desde la existencia del hombre y se traduce esta como una conducta sistemáticamente injusta en contra del otro, por lo que erradicarla en su totalidad sería una falacia. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en darle un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, y que a veces no percibimos, pero que en algún momento todos la hemos causado o la hemos recibido. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son siempre negativos y, para acceder a ello, llevan al aislamiento, a la marginación o a sufrir violencia en su integridad física y, en casos extremos, hasta perder la vida. En México se ha dado gran importancia a la lucha por la no discriminación. Desde hace 10 años ha sido incorporado en el artículo 1 de nuestra Constitución el derecho a la no discriminación, cuyo párrafo 3 establece el derecho derivado de la prohibición expresa a la no discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, de edad, de capacidades diferentes, de condición social o de condiciones de salud, a la religión, a las opiniones, a las preferencias, al estado civil o a cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el año 2003 se promulga la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que regula el derecho a la no discriminación y estipula las bases para el establecimiento de una política nacional orientada a prevenir y a eliminar todas las formas de discriminación
que se ejerzan contra cualquier persona, además de promover la igualdad de oportunidades y de trato para todos los mexicanos. En el año 2004 se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, organismo responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. En Hidalgo, nuestra Constitución también cuenta con una cláusula de no discriminación y existe una ley para prevenir y erradicar la discriminación, por lo que me permito sugerir el reformar esta ley para prevenir la discriminación y poder tipificar como delito a la discriminación. Además, el de crear a nivel local un Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación como institución especializada distinta a la Comisión de Derechos Humanos. El Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación ha realizado investigaciones para conocer y registrar las percepciones, las actitudes discriminatorias de los mexicanos, obteniendo los siguientes datos. 6 de cada 10 personas en nuestro país consideran que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad, seguido por los partidos políticos y la educación. En contraste, la religión y la etnia son los factores que provocan menos divisiones. 6 de cada 10 personas opinan que los niños deben tener los derechos que les da la ley. 3 de cada 10 piensan que los niños deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. Y solo 3% piensa que los niños no tienen derechos porque son menores de edad. 4 de cada 10 personas no estarían dispuestos a permitir que en sus casas vivieran personas homosexuales. Y 3 de cada 10 personas afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH, que es SIDA. El nivel de escolaridad aumenta los niveles de tolerancia hacia la aceptación en la convivencia con los grupos vulnerables. La encuesta también revela que un alto porcentaje de la población opina que se les pega mucho a las mujeres y que a las personas mayores no se les da trabajo y que se les pega mucho a los niños y a las niñas para que obedezcan. Si bien la mayoría de las personas considera que se deben defender los derechos de los no católicos, se reporta en contraste que en algunas regiones del país piensan que se debe reubicar a los no católicos. 3 de cada 10 personas señalan que lo que más les provoca ansiedad es el ser víctimas de un robo con violencia. Una cuarta parte afirma tener temor por la violencia generada por el narcotráfico. La mayoría de las personas opinan que los derechos de los migrantes, principalmente los centroamericanos, no se respetan. El no tener dinero, la apariencia física, la edad y el sexo son las condiciones más identificadas por la población que han sido afectadas en sus derechos y que no han sido respetados. 4 de cada 10 personas opina que la gente se le trata de forma distinta según su tono de piel. Ninguna persona podrá ser discriminada por su identidad de género, su orientación o preferencia sexual. Los homosexuales consideran que el principal problema que enfrentan es la discriminación, la falta de aceptación por las críticas o burlas que reciben. Ninguna persona podrá ser discriminada por su raza, color, origen nacional o étnico. Ninguna persona podrá ser discriminada por ser joven. Ninguna persona podrá ser discriminada por su religión
por parte de autoridades del Estado, instituciones o grupos de personas o particulares. Ninguna mujer, ningún niño o niña, ni ninguna persona adulta mayor podrán ser discriminados en el goce y ejercicio de sus derechos. Ninguna persona con capacidad diferente podrá ser discriminada por su condición. Ninguna persona migrante o sus familiares podrán ser discriminados en el goce de sus derechos por condición migratoria. Ninguna persona trabajadora del hogar podrá ser discriminada en el goce de sus derechos. Compañeras y compañeros diputados, por ello es fundamental y necesario el diálogo constante, respetuoso y plural, para interpelar aquello que sostiene la desigualdad, que hace que ésta permanezca y que dañe a millones de mexicanos. Por eso es prioritario que en una sociedad democrática el reconocimiento de la dignidad de las personas se manifieste a través del goce igualitario de derechos y oportunidades, de apoyar la armonización legislativa y de las instituciones públicas, de garantizar y de hacer justicia al derecho a la no discriminación para transformar nuestra cultura social y política respetando la diversidad y los derechos de las personas. El Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación reconoce que México es un maravilloso rompecabezas, con su diversidad de etnias, culturas, edades, formas de pensar, de expresarse, de creer, de aprender, de elegir y de amar. Y en este rompecabezas nacional estará incompleto si a alguien se le deja afuera. Perderá su posibilidad de armarse y si a alguien se le hiere en lo más profundo, que es su dignidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Luis Alberto Marroquín Morato a la Primera Comisión Permanente de Seguridad Pública y Justicia.